Buenos días, estimados compañeros estudiantes, profesores y público en general. Reciban un cordial saludo por parte del capítulo estudiantil SMIUG, el cual les agradece su asistencia. Como ya es costumbre, los viernes tenemos una plática impartida por profesionistas. Por su gusto por las estructuras, trascendió al grado de dedicar su día a día al análisis y al diseño e incluso a la investigación en estas mismas. El tema de hoy lleva por nombre efectos de los muros de relleno en la respuesta de edificios de concreto con irregularidad torsional dañados durante el sismo del 19 de septiembre del 2017. Esta charla es impartida por la maestra en ingeniería Alexia Tovar Hidalgo. La maestra Alexia es egresada de la licenciatura en ingeniería civil por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, lugar donde también se llevó a cabo su maestría en ingeniería estructural. También cuenta con experiencia en el ámbito laboral, en el diseño de edificaciones y evaluación estructural. Es un honor tenerla en este espacio, maestra, y le cedemos la palabra. Gracias por la Y nada invitación más al me capítulo de comunica la si SMIE de puede la Universidad de compartir, si no le Guanajuato. doy ahorita la Como atención. ya lo mencionó Álvaro, mi nombre es Alexia y les voy a presentar el tema que realicé como tesis para mi maestría y que lleva por título Efectos de los muros de relleno en la respuesta de edificios de concreto con irregular torsional dañados durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. El contenido de esta presentación abarca estos 6 temas y iniciaré con los antecedentes donde les hablaré un poco de las estadísticas de daño que presentaron en los sismos de 1985 y 2017 y también algunos datos generales de unos edificios que fui a visitar durante unos levantamientos que se realizaron después del sismo también del 2017. También daré una descripción del edificio seleccionado para el análisis y hablaré también de su sistema estructural y el grado de daño que tuvo. Platicaré también de los análisis elásticos y no lineales, presentando los parámetros utilizados para cada uno de ellos y también presentando los resultados obtenidos de ambos análisis. También explicaré un modelo pequeño que realicé donde fui modificando los tamaños del marco de concreto reforzado y para ver el efecto que tiene sobre el impacto en los muros. Y por último, las conclusiones. Iniciaré hablando de las estadísticas de daño de 1985 y después de este sismo se llevaron a cabo diferentes trabajos de investigación de los daños que tuvieron estos edificios. Uno de ellos fue el de Meli Miranda, que reportan que en la zona 5 el daño se concentró en edificaciones de mediana altura entre 6 y 10 niveles, con un total de 31 edificaciones dañadas. También mostraron ellos que la estructuración, el sistema estructural más vulnerable en este caso fueron los marcos de concreto con 29 edificaciones dañadas. Y algo que también se menciona en este trabajo es que los edificios de esquina tuvieron problemas de torsión debido a la alta excentricidad provocada por los muros de relleno que tienen en sus colindancias. Este tipo de edificios representó el 42% de los edificios con algún tipo de daño. Otras estadísticas retomadas fueron las del grupo ICA, donde mencionan que se tienen 146 edificaciones en lo que ellos denominaron el sector 4. Tanto el sector 4 como la zona 5 representan la zona de estudio para ese trabajo. En contraste, tenemos a otro evento sísmico de gran magnitud que se presentó hace casi 3 años y que después también se realizaron los levantamientos por medio de brigadas, y uno de los trabajos que se llevaron a cabo fue el de Gómez Bernal, donde tuve la oportunidad de participar, y se reporta en ese trabajo 237 edificaciones con algún tipo de daño. Estos daños se clasificaron de acuerdo con la escala macrosísmica europea. Esta escala va de un grado 1 a un grado 5, donde el grado 1 representan daños menores en elementos no estructurales y el grado 5 significa que la estructura llegó al colapso. De esas 237 edificaciones, 121 fueron clasificadas con grado 1, 67 con grado 2, 42 con grado 3, 8 con grado 4 y 7 con grado 5. Otra relación de daño fue con el número de niveles y que de igual manera que en el sismo del 85, las edificaciones más dañadas o que el daño se concentró en ellas fueron las de mediana altura, entre 4 y 9 niveles.
ya que a partir de más de 10 niveles los daños no fueron tan considerables y no alcanzaron grado de 3, 4 o 5. En este sismo se volvieron a presentar los patrones de los edificios de esquina. En este caso, para el grado de daño 3, 4 y 5, los porcentajes de los edificios dañados fueron de 37, 25 y 29 respectivamente. Esto refleja que de las 42 edificaciones clasificadas con grado 3, 15 de estas estaban localizadas en esquina y que presentaron daños importantes en elementos no estructurales y daños menores o nulos en elementos estructurales. Algo más que se revisó en ese trabajo fue el porcentaje de edificios dañados, pero que tuvieran alta irregularidad. Eso quiere decir que no cumple con varias de las condiciones de regularidad que establecen las normas técnicas complementarias. Para el grado 3, 4 y 5 de daño, se tuvieron porcentajes de 37, 25 y 43% respectivamente. Esto refleja algo que ya se ha mencionado en varios artículos de investigación, que la irregularidad estructural provoca un mal comportamiento ante un evento sísmico y pues puede llegar hasta el colapso como se muestra en esta gráfica. Para complementar estos datos, se llevó a cabo un trabajo de campo que consistió en visitas a diferentes inmuebles que tuvieron daños después del sismo del 19 de septiembre. De estos edificios se recabaron datos generales como número de niveles, altura de entrepisos, sistema estructural, dimensiones de los elementos de entrepiso, de los elementos estructurales, entre otros datos. También estos edificios se clasificaron de acuerdo con la escala macrosísmica y la mayoría de ellos fueron clasificados con un grado de 3, excepto el localizado en la avenida Amsterdam 107, que llegó al colapso y que solamente permaneció en pie la planta baja. Algo que también se notó de este edificio fue algunas pues irregularidades, ya que las columnas de la planta baja no continuaban a los pisos superiores, dejando sin defensa a los elementos como los muros y provocando con ello el colapso de esta edificación. De estos edificios visitados, 8 están localizados en esquina. Amsterdam 107, Avenida México 55, 105, Ciclatepec 45, Cozumel 52, Morelia 107, La Scala 67 y Viaducto 67. Estos edificios, al ir a visitarlos, se notaron irregularidades, ya sea en planta, en elevación o ambas. Y que los daños más notorios en estos edificios fueron en los muros de mampostería de las fachadas y también daños en las columnas de las plantas bajas de estos edificios, que además de tener un problema de torsión, también tienen un problema de piso suave en la planta baja, ya que comúnmente son utilizados para estacionamientos de esas zonas de los edificios. Algo que se obtuvo también de estos edificios fue el porcentaje de excentricidad, y como se puede observar, se obtuvo en la mayoría de los casos un porcentaje superior al 10% recomendado por las normas, alcanzando hasta porcentajes de 26.2%. Esto lo que puede reflejar es que el problema de torsión está presente en estos edificios. Bueno, ese trabajo nos centramos en el estudio de este edificio. Está localizado en la avenida Morelia 107, en la colonia Roma de la Ciudad de México. Es un multifamiliar de 10 niveles. Cada nivel tiene 4 departamentos, excepto la planta baja, que es utilizada como estacionamiento, y la azotea, que es utilizada como bodegas y rejas de tendido para cada uno de los departamentos. Cabe mencionar que pues, este edificio está desplantado en un suelo tipo 3 y que es bastante problemático a la hora de que puede incrementar las ondas sísmicas. Aquí se puede observar un pequeño croquis de la ubicación del edificio y la ubicación de 2 estaciones acelerográficas. Se buscó que estas estaciones estuvieran muy cerca del edificio y se tiene la estación Córdoba 56 y la estación Centro Juárez 3. La cercanía es para representar bien el movimiento que tuvo el edificio en este caso.
Este inmueble tiene un sistema de marcos de concreto, un sistema estructural a base de marcos de concreto reforzado con muros de relleno en sus colindancias con 12 centímetros de espesor. Tiene una losa plana encasetonada, 35 centímetros de espesor, con nervaduras principales de 30 por 35 y secundarias de 10 por 35. Además, el edificio cuenta con vigas de conexión que tienen dimensiones de 20 por 35 y están localizadas en los cubos de iluminación y ventilación. Y las columnas que conforman los marcos de concreto tienen dimensiones de 40 por 50 para la planta baja hasta el tercer piso, 35 por 45 desde el cuarto hasta el séptimo piso y del 30 por 40 para los pisos superiores. También se tuvo la oportunidad de tener un dictamen estructural de este edificio y en este dictamen mencionan que la cimentación está a base de contratraves que emanan la carga a pilotes de punta. En esta imagen se puede ver la distribución de los muros divisorios de cada uno de los departamentos y la distribución de unos muros que se encuentran en la planta baja. Estos elementos fueron implementados posteriormente en uno de los modelos numéricos. Pues después de todas las visitas que se llevaron a hacer, fueron bastantes en este caso para este edificio, se pudo observar el grado de daño o los daños más notorios que tuvieron. Un ejemplo de esto son los muros de las fachadas de los primeros 3 pisos, donde se notó un agrietamiento diagonal debido al cortante, debido a una falla por cortante que provocó la fractura de las piezas de mampostería, dejando sin funcionalidad a estos elementos. Esta es una de las imágenes que se pudo encontrar después, exactamente después del sismo. Posteriormente estos elementos fueron removidos porque pues, eran muy peligro. Algo más que se notó en estas fachadas fue pequeñas grietas superficiales en las losas, ventanas rotas y recubrimiento que se fue cayendo. En el interior del edificio, en la planta baja, se localizaron algunas de las columnas con grietas igualmente superficiales, pero que se debieron a la deformación de los estribos. En el cubo de escaleras y elevador también se presentó un agrietamiento diagonal, igualmente por una falla por cortante, que provocó también la fractura de las piezas y también dejaron algunas instalaciones expuestas. En el interior de los departamentos, algunos de los muros presentaron una falla por compresión diagonal que provocó el desprendimiento o aplastamiento de las piezas en los extremos, como se muestra en esta imagen, y también se tuvo una falla por cortante o tensión diagonal que provocó las grietas en las 2 direcciones del plano de los muros. Estas fallas provocaron que estos elementos perdieran totalmente su funcionalidad, dejando más flexible el edificio. En este caso también se tiene que mencionar que estos muros no contaban con algún tipo de confinamiento o de refuerzo y que la unión o intersección entre ellos solamente se daba por el recubrimiento que se le dieron a estos muros. Otros daños que se lograron ubicar en este edificio fue que en los pretiles de los balcones se presentaba un agrietamiento que provocó un desprendimiento parcial de estos elementos con la estructura principal. Y también, de acuerdo con el dictamen estructural que se nos prestó, se menciona ahí que se hicieron estudios topográficos en las plantas de este edificio y se revisó que cumpliera con el parámetro de hundimientos diferenciales que está propuesto por esta ecuación y que depende del número de niveles. En este caso, para este edificio es de 0.025 y de acuerdo con los estudios topográficos no se cumplía con este valor. Por lo tanto, el edificio tenía que ser renivelado. Después de estos daños que se notaron, este edificio fue clasificado con un grado de daño 3, es decir, tuvo fuertes daños en elementos no estructurales, como lo que son los muros divisorios, los muros de fachada, después de casi 2 años del sismo, este edificio fue rehabilitado y reforzado. Para los análisis lineales se llevó a cabo 4 modelos numéricos del edificio Morelia, pero contemplando diferentes densidades de muros en cada uno de ellos. Tenemos el modelo TM, que contempla los muros de colindancia de fachadas e interiores.
el modelo ME, que solamente contempla los de colindancias, fachadas y algunos interiores que llegan de columna a columna y de losa a losa. El modelo SM, que solamente contempla las columnas y la losa que conforman el marco de concreto reforzado. Y el modelo D, que tiene los mismos elementos que el modelo TM, solamente que en los primeros pisos, que es donde más daño tuvo este edificio, se redujo el módulo de elasticidad de los muros de mampostería y se utilizaron secciones agrietadas para nervaduras y columnas. Para estos análisis se tomaron en cuenta estas propiedades para los materiales, las cargas vivas y las cargas muertas. Se utilizó 2 tipos de concreto para columnas, vigas y losa, 2 tipos de mampostería solamente para diferenciarlos, y fueron para muros estructurales, que son los que llegan de columna a columna y de losa a losa, que son los de colindancias y fachadas prácticamente, y los muros no estructurales, que son los muros de partición, que en este caso son los muros divisorios de los departamentos. Se utilizaron estas cargas vivas y se utilizaron estas cargas muertas, solamente que para el modelo M y SM se utilizó una carga adicional para representar los muros que no están siendo modelados. Este edificio se organizó por medio del reglamento del 76 y el reglamento del 87. Esto porque no se sabía inicialmente el año de construcción de este edificio, y lo que se buscaba era hacer una revisión que fuera acorde al diseño original de este. Se llevó a cabo para los análisis lineales el método estático para los 2 reglamentos, el método dinámico modal espectral, obteniendo el espectro elástico para cada uno y reduciéndolo de acuerdo a lo especificado en cada reglamento. Algo que se tiene que mencionar es que en el 76 solamente se reducía por el factor de utilidad, y en el 87 ya se implementó el factor alfa, que toma en cuenta la irregularidad estructural. También se llevó a cabo un análisis dinámico tiempo-historia lineal, que se utilizó un registro de la estación Córdoba 56, que como ya lo mencioné, se encuentra muy cercana a la edificación, y se tomaron en cuenta las 2 direcciones horizontales de este registro, se filtraron, se corrigieron por línea base por medio del el software SeismoSignal. En este edificio, de una de las visitas, se logró hacer una prueba de vibración ambiental con ayuda de los profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana del área de estructuras y con el permiso de la administración del edificio. Se logró hacer una medición de 3 canales, una medición de señales por medio de 3 canales, 2 horizontales, 1 vertical. Estas señales se filtraron y se transformaron a espectros de Fourier, y se utilizó el método de Nakamura, que consiste básicamente en realizar el cociente de espectros, los horizontales sobre los verticales, y el resultado son ese tipo de gráficas, donde el pico más prominente, que en este caso está representado por la línea punteada roja, es el periodo fundamental de la estructura, que es aproximadamente 1.4 segundos. Este periodo se tiene que recordar que fue medido después de que el edificio pues ya tiene daños. También se hizo la comparación de los espectros de respuesta respecto a los espectros elásticos y de diseño de cada uno de los reglamentos, y para el periodo fundamental de vibrar del modelo, donde se contempla todos los elementos, que en este caso es 0.98 y está representado con la línea verde, se puede ver que la demanda exigida por el registro de aceleraciones es casi el triple de lo que se tiene con el espectro de diseño del 76. En ambos reglamentos se sobrepasa la demanda, pero sobre todo se sobrepasa la capacidad, pero sobre todo en el 76. Y si los elementos estructurales fueron diseñados con estas fuerzas espectrales, teóricamente el edificio presentará daños. Algunos resultados que se obtuvieron de estos análisis fue la comparativa de los periodos de vibrar de cada uno de los modelos. Para el primer modo tenemos que el modelo TM tiene un periodo de 0.98,
el modelo ME 1.53, el modelo SM 1.95 y el modelo D 1.39, que de acuerdo con las consideraciones que se tomaron al reducir el módulo de elasticidad y utilizar secciones agrietadas, se acerca al periodo medido con la prueba de vibración ambiental. También si se comparan estos periodos, digamos el SM respecto al TM, se puede observar que se tiene un aumento en el periodo de casi el doble. Esto puede reflejar un gran impacto en la rigidez del sistema. Un parámetro muy importante también para los edificios de esquina son el porcentaje de excentricidad. Para cada uno de los modelos se obtuvo el porcentaje de excentricidad en ambas direcciones y se puede observar que para el modelo SM se tienen los porcentajes más pequeños, con 2.74 y 6.56 para la dirección corta y para la dirección larga del edificio. Esto se debe a que este tipo de como regular en rigidez al no contemplar ningún tipo de muro. Y esto provoca que el centro de masas y el centro de torsión estén más cercanos y no represente el problema de torsión que tienen estos edificios. El modelo ME tiene el porcentaje más alto de 18.62 y 11.43, y el modelo TM y el modelo D tienen porcentajes parecidos en cada uno de los entrepisos, donde el modelo TM tiene un porcentaje de 11.29 y 8.23, que si se comparan con los obtenidos en el modelo ME, pues sí se ve una reducción importante, pero aún siguen siendo superiores al 10% que recomiendan las normas. Entonces, el modelo TM y el modelo ME son los que pueden acercarse más a la respuesta torsional de los edificios de esquina. Algo que también se obtuvo fueron los desplazamientos para el método estático, para el método dinámico, y se compararon con los del análisis tiempo-historia. En este caso solamente presento los del método dinámico modal espectral versus el análisis tiempo-historia, porque con los estáticos se tiene una tendencia muy similar. Tenemos cada uno de los colores, es un modelo, en rojo es el TM, en verde el DM, el azul el ME y en naranja el SM. Se hizo la revisión para el reglamento del 76 y del 87 y podemos observar que el modelo SM en todos los casos es el más demandado. Para la dirección corta tiene un desplazamiento máximo de 40 centímetros y para la dirección larga tiene un desplazamiento de 25 centímetros. Estos desplazamientos casi se duplicaron para el reglamento del 87. En el caso del modelo TM, en ninguno de los casos sobrepasa a los 10 centímetros de desplazamiento. Y para el modelo D y ME se encuentran en una zona intermedia con desplazamientos de 20 centímetros aproximadamente. En este caso tenemos el extremo más rígido y el extremo más flexible y al menos con estos resultados el modelo SM es el más alejado a representar la respuesta del edificio Morelia 107. De igual manera se obtuvieron las distorsiones. Se tomaron en cuenta dos distorsiones permisibles, la de 0.006 y la de 0.01, que son para muros de diafragma y para marcos con muros de diafragma. En el caso del modelo SM, nuevamente es el más demandado, con distorsiones de 0.04, que sobrepasan a la distorsión permisible para marcos de alta ductilidad, que es de 0.03. Y como ya les mencioné, los elementos estructurales de este edificio no contemplan ductilidades altas, por lo que si el edificio hubiera presentado estas distorsiones, hubiera llegado al colapso. En cambio, para el modelo TM, con los resultados del registro de aceleraciones, se puede observar que en todos los casos no sobrepasa el límite permisible de 0.006. Y para los modelos D y ME igualmente se encuentran en una zona intermedia con distorsiones máximas de 0.02 aproximadamente, que en este caso son los que más podrían representar el daño que tuvo el edificio Morelia. También se revisó el comportamiento de flexocompresión de las columnas. Se obtuvo la demanda del método dinámico modal espectral, del método estático y se compararon con las del análisis tiempo-historia. Cada una de las columnas representa un modelo
Y como se puede observar, el modelo SM es el que tiene una mayor dispersión en cuestión de momentos, alcanzando magnitudes de casi el doble de las obtenidas en el modelo EM, ME y TM. También se puede observar que, bueno, si esto en un edificio que estamos diseñando, pues esto nos va a demandar aumentar la sección y también el refuerzo longitudinal para poder cubrir toda esta demanda con el diagrama de interacción. Para el modelo TM se puede observar que la demanda es casi cubierta en su totalidad, pero esto es porque al modelar los muros, estos elementos están absorbiendo cierta cantidad de energía o de fuerza. Por lo que si estos elementos no están diseñados para soportar esa fuerza, van a terminar con daños importantes, como los que se presentaron en este edificio. Con eso terminan los resultados de los análisis lineales y hasta el momento el modelo TM y el modelo ME son los que más se acercan a la representación del edificio Morelia 107. Para los análisis no lineales se utilizaron dos modelos histeréticos, el modelo de Takeda modificado y el modelo de puntales diagonales equivalentes. El primero para columnas y nervaduras y el segundo para la representación de la no linealidad en los muros de mampostería. Esto nos basamos en la teoría de Crisafulli y esta teoría menciona que el muro de mampostería va a estar representado por medio de 4 puntales, 2 en cada dirección, separados en cierta distancia, y que también va a contar con un resorte que va a representar el comportamiento de cortante. Estos puntales van a trabajar a compresión y esa resistencia a compresión puede ser calculada por medio de esta expresión que depende de la resistencia a corte y del factor de fricción reducidos y también del ángulo de inclinación que llegan a tener estos puntales. Es decir, toma en cuenta las dimensiones del muro de mampostería. Estos dos parámetros se pueden calcular por medio de estas dos ecuaciones que toman en cuenta las dimensiones de la pieza de mampostería y el factor Cn, que en este caso es igual a 2. Ya que los muros van a estar representados por medio de puntales, estos puntales requieren un área que va a depender del ancho equivalente y del espesor del muro. En este caso, el espesor del muro ya lo tenemos, solamente teníamos que se revisaron varias teorías para el ancho equivalente y optamos inicialmente por la de Pallone-Presley, que dice que el ancho equivalente es igual al 25% de la longitud total del puntal, pero posteriormente modificamos este valor al valor recomendado por el manual de Romoco, que es donde se realizaron todos estos análisis, y dice que el ancho equivalente es el 10% de la longitud total del puntal. Este cambio se hizo porque se menciona que no deben de ser, si se toman valores muy altos del ancho equivalente, estos elementos van a ser extremadamente rígidos. Y de acuerdo con las condiciones del edificio, ya tenía bastantes años de construcción, ya había pasado el sismo del 85 y pues no tenían las calidades de los materiales, comúnmente no son muy buenas y al cabo del tiempo pues se van deteriorando un poco más. Entonces por eso se hizo este cambio del 10%. Para que estos análisis tuvieran una confiabilidad y una validez, se realizó una calibración que consistió básicamente en representar el modelo experimental de Aguilar y Alcocer, que consiste en un muro de mampostería de 2.5 por 2.5 por 15 centímetros de espesor, con unos castillos de 12 por 15 centímetros y unas alas de 12 por 25 centímetros. En la parte superior de este muro se colocó una losa de 10 centímetros de espesor para que las fuerzas verticales suministradas fueran distribuidas de una manera uniforme. Estas fuerzas verticales fueron representadas por medio de 2 gatos hidráulicos que cada uno de ellos proporcionaba un esfuerzo de 5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La resistencia de compresión del concreto para castillos y losas se muestra en esta tabla y las propiedades de la mampostería se muestran en esta otra. En esta prueba, este modelo experimental se llevó a cabo una prueba de pushover que fue representada por un tercer gato hidráulico que
representó las fuerzas laterales por medio de ciclos de carga y se tuvo esta historia de carga que tuvo una distorsión alcanzó distorsiones máximas de 1% aproximadamente. Se modeló el muro de acuerdo con las características que ya les mencioné y se implementó la no linealidad en la mampostería y se obtuvo esta comparación de las curvas obtenidas en Rumoko y la curva experimental. Se puede observar que no tiene exactamente el mismo comportamiento, pero tiene buenas aproximaciones, ya que alcanza los valores máximos de esfuerzo cortante en ambos sentidos, en el positivo y en el negativo, y de igual manera para las distorsiones se tiene aproximaciones muy cercanas en 1% de distorsión. 1% de distorsión. También se puede observar que en la curva de Rumoko no degrada la rigidez de la misma manera o de una manera más amplia que el experimental, pero tiene muy buenas tendencias al experimental. Entonces, lo que se concluyó de esto, que el modelo de Takeda y el modelo de puntales diagonales equivalentes son unos buenos modelos histeréticos para representar el comportamiento de estos elementos. Después de hacer la calibración, se llevaron a cabo unos análisis estáticos no lineales. Se utilizó un patrón de carga triangular invertida y se calcularon los cortantes de cada uno de los entrepisos para estas cargas y fueron aumentándose de una manera lineal por medio de una rampa que iba de 0 a 1 en un tiempo determinado. Esta rampa se implementa en el software de Rumoko y el tiempo puede ser el que el usuario desee. Se obtuvieron estas dos gráficas con las curvas de capacidad de cada uno de los modelos, en rojo el modelo TM, en verde el ME y en azul el SM. Y se puede observar en ambas direcciones del edificio que se tiene un aumento en la capacidad cuando se implementan los muros en el modelado. Para el caso de la dirección corta, se tiene un aumento máximo del 10% y para la dirección larga se tiene un aumento máximo de 20%. Algo que también se obtuvo de estos análisis fue la ductilidad de los sistemas. Se obtuvo el desplazamiento último y el desplazamiento de fluencia teórico y se obtuvo ductilidades de 3.07 y de 3.2 para la dirección corta y la dirección larga. Para los análisis dinámicos no lineales se utilizaron los dos registros de las estaciones Córdoba 56 y Centro Juárez, que como ya les mencioné son las más cercanas, y se utilizaron las dos direcciones horizontales simultáneamente en el modelo, y estos registros se filtraron y se corrigieron por línea base. De igual manera que en los análisis lineales, para estos análisis no lineales se obtuvieron los desplazamientos. Se obtuvieron los desplazamientos y se representaron las respuestas del registro Córdoba 56 con líneas punteadas y el de Centro Juárez 3 con líneas con viñetas. Se puede observar que para el modelo ME y SM, el registro Córdoba 56 es el que tiene una mayor demanda en ellos, alcanzando desplazamientos de 27 y 25 centímetros respectivamente. Y para el modelo TM, el registro Centro Juárez 3 fue el que provocó una mayor demanda en este modelo con un desplazamiento máximo de 23 centímetros. Para la dirección larga, el modelo ME fue el menos demandado y el modelo SM y TM tienen prácticamente el mismo comportamiento, solo que nuevamente el modelo TM se vio más demandado por el registro de Centro Juárez 3. En este caso, lo que se puede deducir es que este tipo de aceleraciones provocó un mal comportamiento en los modelos más rígidos. En cuestión de distorsiones, se volvieron a utilizar las distorsiones de 0.06 y la distorsión de 0.01. Se puede observar que ninguno de los modelos cumple con la de 0.06 y sobre todo el modelo SM que alcanza distorsiones de 0.017 y 0.016. Para el caso del modelo TM con el registro Córdoba 56 se puede observar que cumple con el límite de distorsión de 0.01.
En este caso, lo que se podría deducir o reflejar de este resultado es que va a haber daños en los elementos como en los muros, pero no en el resto de los elementos estructurales. Algo más que se obtuvo de estos análisis fueron los desplazamientos de dos esquinas contrarias del edificio para ver si estos se movían de una manera uniforme o si se movían pues, con diferencias en sus desplazamientos. Ay, perdón. También se obtuvieron los resultados con el Córdoba 56, con líneas punteadas, y Centro Juárez con las líneas lisas y con viñetas. Para el modelo SM y ME se puede observar que el registro Centro Juárez 3 provoca un desplazamiento igual en ambas esquinas, por lo tanto este edificio estaba moviendo de una manera uniforme o como cuerpo rígido. Y para el registro Córdoba 56 se tuvo una diferencia notoria, sobre todo en los desplazamientos de azotea, con diferencias que se pueden observar claramente en estas esquinas. Para el modelo TM, ambos registros provocaron diferencias. Para el Centro Juárez 3 se tuvo una diferencia de 27% y para el Córdoba 56 se tuvo una diferencia de 17%, sobre todo en los desplazamientos de la azotea. Si se comparan los resultados obtenidos del modelo TM con el registro Centro Juárez y los modelos ME y SM, se puede observar que este registro provoca torsión inducida por el tipo de onda sísmica que presenta. También se llevó a cabo nuevamente la revisión a flexocompresión de las columnas para cada uno de los modelos y se puede observar que se tienen tendencias similares con los análisis lineales. Para el modelo SM y el modelo ME se tiene una mayor distribución en los momentos. Igual el modelo SM tiene valores superiores en cuestión de momentos que el modelo ME y el modelo TM. Y para el modelo TM, solamente el registro Córdoba 56 provocó que la dispersión no estuviera dentro del diagrama de interacción. Se hizo la revisión de las columnas por medio de cortante en ambas direcciones y se obtuvo que ninguna de estas falla por cortante, aun cuando el detallado estaba cada 25 centímetros, de acuerdo con el dictamen estructural. Otra parte que se obtuvo fue el comportamiento de los muros. Se quería ver si se representó realmente el daño de estos elementos con lo visto en el edificio. Estas son las gráficas, son las curvas de histéresis del modelo TM de los muros de este edificio. La primera fila, cada fila representa 4 muros, uno de la fachada y 3 del cubo de escaleras y elevador. Como se puede observar, sí incursionó en el rango no lineal, pero los ciclos de histéresis no se formaron con más uniformidad. Por lo tanto, la disipación de energía no fue tan grande. En cambio, para el modelo ME se puede observar que para el primer piso y el segundo piso se tienen una mayor disipación de energía que puede reflejarse un poco más a los resultados obtenidos a los resultados vistos en el edificio. Bueno, ya este último tema fue debido a que se esperaba un poco más de aumento en la capacidad del sistema en las curvas de capacidad y al no obtener valores superiores al 20%, pues se buscó una razón a esto. Se llevó a cabo un modelo pequeño, también en Rumoco, donde se fueron modificando las dimensiones del marco de concreto reforzado y se fueron teniendo columnas de 20 por 20 hasta 45 por 45 y vigas de 15 por 20 hasta 25 por 30. Se utilizaron modelos con muros y sin muros y se llevó a cabo un análisis estático no lineal. Se utilizaron estos tipos de materiales que son, las propiedades son parecidas a los del edificio Morelia. Se utilizaron estas cargas muertas y estas cargas vivas.
y de acuerdo con los resultados se obtuvieron las curvas de capacidad en ambas direcciones del edificio y se puede observar que para los modelos con dimensiones más pequeñas en los marcos de concreto, la influencia de los muros es mayor tanto en resistencia como en rigidez. Se puede observar aumentos importantes en la capacidad en estas tres gráficas para los dos, en estas tres curvas para los dos sentidos, y se tienen aumentos de 65%, de 19% y de 11%. Y para la dirección Y se tienen aumentos de 70%, 29% y 21%. Esto para los modelos de 20 por 20, 25 por 25 y 30 por 30 en las columnas. Para los modelos más robustos se tiene un aumento máximo del 10% hasta que las curvas coinciden, hasta que las curvas coinciden. Algo que también se puede notar es que el rango elástico de estos primeros modelos llega a distorsiones superiores de 0.5% y tienen caídas súbitas, por lo tanto no desarrollan una ductilidad importante. Y para los modelos más robustos, este rango elástico permanece en distorsiones menores al 0.5%. Bueno, ya para concluir, lo que se buscó en este trabajo fue representar lo ocurrido en el edificio Morelia 107 después del sismo del 2017 por medio de diferentes modelos numéricos donde se contemplaron distintas densidades de muros y con ello ver el efecto que tienen estos elementos en la respuesta del sistema. En este caso me enfoqué en tres parámetros. Uno de ellos es la rigidez, que se vio representada por medio de la comparativa del periodo, de los desplazamientos y de las distorsiones. También me centré en la resistencia por medio del comportamiento de flexocompresión y cortante de las columnas, el aumento que se tuvo en las curvas de capacidad y también en el comportamiento de los muros. Algo más en el que me centré fue en el parámetro de torsión, que se vio representado por medio de la excentricidad, de los porcentajes de excentricidad en cada uno de los entrepisos y de los desplazamientos de esquina. Y de acuerdo con los resultados de estos tres parámetros, el modelo SM es el que más se aleja de esta representación del edificio Morelia 107, ya que tiene magnitudes muy altas de estos tres aspectos que pueden reflejar un mayor daño en el edificio. Algo que también se le puede criticar a este modelo es que no representa o subestima el comportamiento de torsión debido a las bajas porcentajes de excentricidad que se tienen. Y pues esto no es representativo de los edificios de esquina. Por lo tanto, se recomienda contemplar los muros de relleno en el modelado de las estructuras, tomando como un ejemplo el modelo TM o el modelo ME, y cuidar la influencia que tienen estos elementos en la respuesta. Y también contemplar en el análisis y en el diseño el cambio de la respuesta del edificio, de todo el sistema, por la disminución del periodo, y también contemplar la alteración de la respuesta torsional debido a la irregularidad en rigidez que tienen en planta estos edificios. Y también se debe de cuidar que no se formen mecanismos de piso débil debido a la irregularidad en planta que también presentan estos edificios. Entonces, otras recomendaciones que se pueden hacer, pero ya en proceso constructivo, sería que en verdad utilicen materiales de buena calidad para estos elementos y un proceso práctico para desligar estos muros de la estructura principal y permitir que el marco se pueda deformar de una manera más libre y no tenga un efecto tan negativo en los muros de mampostería y no tengan daños como los que se presentaron en este edificio. Bueno, eso es todo. Estas son algunas referencias que utilicé para este trabajo.